Doctor Ramón Custodio López, hace más o menos 10 años se creó esta figura que es conocida en algunos países como defensor del pueblo, en otro como ombudsman, comisionado de derechos humanos, en fin, tiene diferentes nombres, pero se trata de una figura muy importante para los países, y yo supongo que para el caso concreto de Honduras también así lo es. Definitivamente sí, y tal vez hay una referencia histórica. La figura la tuvieron los griegos, los lacedemonios le llamaron éforo. La tuvieron también los atenienses y la figura le llamaron de marché. Los romanos, como defensor popular, la recuperan los escandinavos a principios del siglo XX como ombudsman, que es un nombre que no tiene género, por lo tanto no se podría pensar en una ombudswoman, no, que sencillamente es ombudsman. Y en España se le llamó defensor del pueblo y de esa manera llegó también a Latinoamérica. En este momento hay procuradores de derechos humanos, defensores del pueblo, de los habitantes, en el caso nuestro se le llama comisionado, prácticamente como el nombre del alto comisionado de derechos humanos de la ONU, ¿no? Comisionado nacional. Y solo hay ahora 3 países en Latinoamérica, de los cuales creo que Brasil y China, 2 de ellos, que no tienen esta figura. Todos los demás países ya la tienen. En Centroamérica es una figura constitucional, lo cual le da un rango muy importante, excepto en Costa Rica y Panamá. Esas son las presentaciones. Pasemos ahora a los temas realmente que acaparan la atención del defensor del pueblo. Y si yo pienso en Honduras, así como pensar en Haití, estoy hablando de los países más pobres de la región, ¿verdad? Honduras tiene ese triste privilegio de ser uno de los países más pobres de América Latina. Es correcto, y todavía más empobrecido por una deuda externa que se ha vuelto eterna por impagable. Y además de eso, compartimos con Haití también, como figuramos en la lista de los países más corruptos de Latinoamérica, ¿no? Por la falta de transparencia y corrupción en la esfera pública y también en asuntos privados, ¿no? El gobierno de Honduras tiene un programa llamado Estrategia de Reducción de la Pobreza. Ese programa, ¿cómo funciona eso? Es un programa interinstitucional que compromete a funcionarios públicos y agentes de la sociedad civil. El comisionado nacional fue llamado para avalar esa estrategia y entonces estamos comprometidos. Y es uno de los puntos que me quitan el sueño a mí, porque firmar como aval en una estrategia que no reduce la pobreza, sino que la pobreza aumenta, me deja en una situación de conciencia muy incómoda, ¿no? Entonces estoy empecinado ahora en que haya control de la corrupción pública mediante una fiscalización previa de la ejecución de los proyectos del Estado, porque nuestro Estado se dedica mucho a hacer fiscalización a posteriori, cuando el ladrón ya se ha robado el oro y el dinero, ¿no? Y casi nunca estos corruptos van a ningún juicio, a ninguna cárcel. Y luego, en ese sentido, queremos una fiscalización previa. Estamos montando también en los departamentos instancias de transparencia desde la sociedad civil. Ya hemos organizado por lo menos unas 100 comunidades municipales mediante cabildos abiertos, y hay un esfuerzo ahora por poner a trabajar todos estos grupos organizados en una planificación estratégica, de tal manera que todos marchemos al unísono hacia la transparencia en el Estado hondureño, ¿no? Cuando usted se refiere a la corrupción, y ha señalado con particular énfasis la corrupción pública, muchas veces yo tengo la impresión que se hace un justo hincapié, por supuesto, en la corrupción pública, pero a veces queda como velada, como en la oscuridad, como en las sombras, la otra corrupción, la que pertenece a veces a los empresarios. Y si puedo citar el caso de Honduras, me estoy acordando, por ejemplo, de que han quedado muchas familias y mucha gente que ha ahorrado dinero en la calle, precisamente producto de la especulación económica. Sí, el Estado hondureño antes controlaba las instituciones financieras y bancarias de seguro,
a través de una superintendencia que manejaba el Banco Central, que ha sido una institución bastante autónoma y muy ética. Pero crearon una Comisión Nacional de Banca y Seguros que ha venido como a desregular el sistema y en arca abierta el justo peca. Y han habido casos de quiebra de bancos y compañías de seguros donde los ahorrantes, los inversionistas en acciones, perdieron todos sus fondos, y son fondos que eran los ahorros de toda su vida. Y lo que hemos visto es falta de eficiencia en el castigo de los culpables. Se desaparecieron miles de millones de lempiras y no encontramos ni el dinero ni culpables específicos. Se está persiguiendo a unas 3 o 4 personas. Uno de ellos ya está enjuiciado por la parte del Ministerio Público. Sin embargo, no vemos resultados concretos, ¿no? Y en este sentido, mi despacho está haciendo todo un estudio analítico de las actuaciones de la misma Comisión de Banca Nacional de Seguros para ver qué tan ético ha sido su manejo en el manejo de las quiebras forzosas, ¿verdad?, que ha impuesto, ¿no? Señor Ramón Custodio López, comisionado de Derechos Humanos de Honduras, mencionaba usted en su primera respuesta el tema de la deuda externa. Quiero volver a ello porque estamos hablando de más de 8.000 millones de dólares, es una suma muy cuantiosa para un país como Honduras. ¿Qué propuestas nuevas hay? Porque yo estoy escuchando hablar de la deuda externa, de aquella crisis, ¿verdad?, de la deuda de los años 80. Sí. Estamos prácticamente 20 años después, los países están más empobrecidos, pero se habla menos de la deuda externa. La deuda externa nos lleva a las crisis financieras, ¿verdad?, la de los años 70, la de los años 80 y la última que tuvo lugar en Asia, ¿verdad? Estas crisis financieras han demostrado que no hay una verdadera normativa internacional que regule estas situaciones de crisis económicas, ¿verdad? Y entonces los organismos multilaterales, dueños de esta deuda o intermediarios de ella, imponen reglas que son muy de tipo personal. A cada quien se le ocurre que puede ser una solución. Hasta el momento no ha habido ninguna solución. Nuestros pueblos empobrecidos por falta de desarrollo, hoy se ve agravada la pobreza en una marcha constante hacia la miseria, porque nadie es capaz de pagar esta deuda que debe. Entonces se está hablando en la última iniciativa de un arbitraje internacional en donde podamos generar esa normativa en la práctica y que puedan tanto los deudores como los acreedores encontrar personas confiables por ambas partes que puedan servir una especie de arbitraje, ¿no? Esa es la última iniciativa que están haciendo acá en Europa. Ya hay un grupo de legisladores latinoamericanos de un país, me parece que es Argentina, que ya suscribieron incluso una declaración pública por este modelo, ¿no? Entonces mi presencia ahora en Europa justifica en parte esa iniciativa. Estoy tratando de hablar con parlamentarios europeos que participan en el Parlamento Europeo y hacer crecer esta iniciativa dentro del Parlamento latinoamericano, y a ver si las figuras de los defensores del pueblo nos convertimos en esos árbitros, ¿verdad? Por supuesto, con la debida asistencia técnica. Es una iniciativa que recién nace ahora y es nuestro deber comunicarla ya, socializarla a la opinión pública para decir que estamos tomando esos pasos, ¿no? Esta es una acción que aparentemente es muy teórica y cualquiera diría, ¿por qué un defensor del pueblo se va a ocupar de estas cosas? Pero es parte de la reducción de la pobreza. El control de la corrupción y el pago de la deuda externa posibilitaría que nuestros estados reasuman su obligación por el bienestar de los pobladores. Precisamente hacia eso iba, ¿verdad? El hecho de que surjan iniciativas de esta naturaleza deja al descubierto que los estados no siempre, y me refiero concretamente a los representantes de los gobiernos, no siempre han estado a la altura de las circunstancias. Es correcto. Hay incluso un principio ético, lamentablemente no es parte de ninguna norma, en donde el que presta el dinero debe darse cuenta si al que está recibiendo el dinero prestado se lo está robando o no.
Y los que prestaron el dinero a manos llenas, inclusive los petrodólares, ¿verdad?, fueron casi metiéndole el dinero, la fuerza a los corruptos políticos nuestros, que son los autores de esa deuda que los pueblos ahora no pueden pagar. Doctor, pasemos a otro tema delicado y vamos por parte al tema de la violencia. Sí, señor. En Honduras existen escuadrones, que no voy a llamar específicamente escuadrones de la muerte, porque cuando uno hace esta mención tan categórica, inmediatamente viene a la mente de las generaciones como las nuestras, aquellos escuadrones de la muerte de las dictaduras militares que asolaron la región a partir de los años 60 en algunas partes fundamentalmente, y que se dedicaban, ¿verdad?, a la eliminación física de los opositores. Hoy se trata de otros escuadrones, pero que tienen la misión también de eliminar a ciudadanos. De nuevo Honduras figura en la lista, en los primeros lugares de la lista de una sociedad muy violenta, en donde aparecen ejecutados niños de la calle, jóvenes, organizados o no en pandillas, y también adultos, ¿verdad? Este fenómeno se ha venido dando y se ha recrudecido en los 2 últimos años, ¿verdad? El último año de la administración Flores y el primer año de la administración Maduro. Estamos hablando de alrededor de unas 500 personas ejecutadas cada año, y este año parece que la cifra es mayor todavía, ¿no? Entonces, lo que se ha esclarecido hasta el momento es que no hay una política pública del Estado hondureño, que no es un poder ejecutivo que está reprimiendo políticamente a los ciudadanos opositores, ¿verdad?, sino que más bien es como que hubieran grupos que crean en lo que se llama justicia por propia mano o profilaxis social, matar al delincuente creyendo que con eso se acaba con la delincuencia, ¿no? Y esta es una preocupación en el Estado hondureño. Lamentablemente las comisiones creadas hasta el momento no han resuelto el problema. Yo por mi parte he abierto una investigación personal y directa a través de un grupo que me asiste desde el exterior, pero debo mantener mi independencia frente a los poderes del Estado en este tema tan delicado. Y vengo de las Naciones Unidas, del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, y ahí quedó bien claro, y convenimos con los altos personeros con que me vi, que un comisionado de derechos humanos o procurador de derechos humanos no puede formar comisiones en las que participen funcionarios del gobierno, porque es como restarle credibilidad a nuestra independencia. Permítame, doctor, que insista yo en este punto que me parece fundamental, estos escuadrones que se dedican a eliminar delincuentes, es decir, justicia por propia mano, como usted le llame, ¿verdad?, en ejecuciones extrajudiciales. ¿Qué tipo de gente es? ¿Por quiénes están amparados? Lamentablemente, mi querido amigo periodista, tengo algunos signos de certidumbre de quiénes podrían estar amparando este tipo de delitos, ¿no? Lamentablemente todavía no estoy en condiciones de mencionarlo públicamente, ¿no? Pero mi mensaje es, sean quienes sean, ¿verdad?, sean personas particulares o altos funcionarios del gobierno o funcionarios de la policía, el interés nuestro es someterlos a justicia y ponerle un punto final a este pecado social, si se quiere, ¿verdad?, en donde pueda llegarse a creer por alguna gente de nuestra sociedad que eliminando delincuentes se acaba la delincuencia, ¿no? Tenemos en ese sentido iniciativas, por ejemplo, de cómo recuperar a los jóvenes que tienen conducta irregular organizados en forma de pandillas, ¿verdad? A mi regreso tomaré parte en una convocatoria nacional donde hay 3 iniciativas más, aparte de la nuestra. Nos vamos a tratar de conjuntar esfuerzos y tener una estrategia común para rehabilitar a nuestros jóvenes e impedir y prevenir que ellos caigan en conductas irregulares, y de manera que esto suprima la excusa
de estar usando la profilaxis social o justicia por propia mano, por quienes sean, ¿no? Una cosa más sobre este tema. Sí, señor. Dice usted, sea quienes sean, lo vamos a llevar ante la justicia, y es dable imaginar que si no es fomentado desde el Estado, por lo menos pueden haber entre los sospechosos instancias del Estado que lo toleran o los amparan. Yo diría, usted está usando la palabra toleran, ¿no? La palabra tolerancia jurídicamente quiere decir un daño que se causa, que puede ser evitado, pero que yo no ejerzo mi autoridad para evitarlo. Así es. Dentro de esa tolerancia yo excluiría al presidente de la República, con el cual hemos discutido personalmente el tema varias veces, ¿no? Excluiría a las autoridades como el propio ministro de Seguridad Pública y al ministro de Gobernación y al propio fiscal general del Estado, con quienes mantenemos un diálogo permanente, y cada vez que se dan crisis nos reunimos a resolver la crisis de la mejor manera posible, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, yo diría que hay intolerancia de quienes conocen el delito y no nos quieren ayudar a resolverlo, ¿no? Y encubrimiento también y complicidad de esos que, conociéndolo, no nos ayudan en la investigación. Excluyendo a esta figura. Excluyendo esta figura que usted ha señalado, sí, pero señor. no a otras. Sí, señor. Y todo esto nos lleva a otro tipo de delincuencia. Yo quisiera pasar ahora a la delincuencia de las cárceles, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Hemos conocido en Honduras varios motines. Es que han correcto. terminado dramáticamente, ¿verdad? Sí, lamentablemente compartimos con Guatemala y El Salvador la violencia dentro de los centros donde están lo que llamamos ahora privados de libertad, a los cuales lamentablemente la sociedad y el gobierno les da la espalda, en lugar de darles programas de rehabilitación, ¿verdad? Y mejorar las condiciones en que están estos privados de libertad. Un gran problema es el hacinamiento, donde hay una persona, donde debiera haber una persona, hay 4 y hasta 5 personas. Luego hay corrupción dentro de las personal que guarda la seguridad en estas prisiones o centros de detención, y una cierta conflictividad nueva, que es haber metido donde están prisioneros por delitos comunes a los jóvenes que son miembros de pandillas. Y entonces esto da una nueva fricción dentro de la cárcel que el gobierno debió haber previsto, y esa es mi tarea ahora, persuadir al gobierno de que separar estos dos tipos de población privada de libertad. El último motín o enfrentamiento carcelario fue en la granja penal de La Ceiba, donde hubo 69 personas muertas, ¿verdad? Hubo actos de violencia inhumana, y precisamente la justificación para que a mi regreso es darle un tratamiento especial e insistente a la separación de las poblaciones privadas de libertad, si son delincuentes comunes y los que son organizados en pandillas o maras, ¿verdad? Yo sé que no es el caso exclusivo de su país, de Honduras, y que esto puede reproducirse en muchos países de América Latina y de otros continentes. Sin embargo, ya metidos en este caso particular, ¿hay a su juicio una pérdida de valores? ¿Hay una crisis moral y ética en la sociedad hondureña? Definitivamente sí, en la sociedad hondureña. Al ladrón que exhibe carros de lujo y mansiones de lujo, ¿verdad?, se le da un tratamiento especial en la sociedad, ¿verdad? Me parece a mí también que está el otro aspecto. Se trata de estigmatizar la pobreza, y siempre que se habla de violencia criminal, los pobres, ¿no? Y los pobres a veces no son los más corruptos, los ricos a veces son los más corruptos en nuestras sociedades, ¿verdad? También quisiera como señalar, ¿no?, que la pérdida de valores empieza en el hogar, luego continúa en las escuelas y luego en la escuela de la vida, la sociedad misma, ¿no? Entonces,
el comisionado ha coincidido con el ministro de Educación en un programa de empezar a enseñar valores a los niños hondureños y a las niñas hondureñas, ¿verdad? Pero la mejor enseñanza de valores es el ejemplo. No solamente es la teoría y la enumeración y la repetición memorística de valores, sino realmente que los niños vean que quien les habla de honestidad es honesto, que quien les habla de rectitud es recto, ¿verdad? Porque el peor mensaje, el más equivocado sería hablar de estas cosas de honestidad y rectitud por personas que son corruptas, deshonestas y que muestran todo lo contrario de lo que dicen, ¿no? En otras palabras, tiene que ser un discurso consecuente. Digo lo que hago, no lo que no hago.